Gloria al Señor. Buenos días, que Dios le bendiga. Es una hermosa mañana, 5 de julio del año 2020, donde una vez más pedimos a Dios que nos dé su ayuda, su gracia, para que usted también tenga, darnos la oportunidad, darnos el privilegio de poder llegar a la intimidad de su hogar. Que Dios le bendiga. Le saluda a su hermano en Cristo, Jaime Hernández, de la Iglesia Evangélica Pacto de Vida, a 7 cuadras del Palacio Nacional de la ciudad capital de Guatemala. Hoy, una vez más, agradecidos con Dios, agradecidos con ese Dios maravilloso, porque nos ha dado vida, nos ha guardado y la palabra de Dios se ha hecho rema en nuestra vida, que donde dice que plaga no tocará nuestra morada. Y cuando Dios permite, porque alguien me preguntó y me dijo, hermano, ¿cómo es posible que a los hijos de Dios también le ha dado la pandemia, el virus? ¿Y qué pasa? Son situaciones que quedan en secreto de Dios, pero hay algo importante. ¿Cuánta gente hemos visto que ha sido infectada, pero Dios la ha sacado con victoria? Y el Señor tiene el control de nuestra vida. Pero mientras que esto ocurre, mientras que los días han pasado, mientras que el mundo camina a un abismo, Dios ha dejado su palabra, esa palabra poderosa, para que usted y yo podamos hacer mella en ella y hacer un rema en nuestra vida, y que esta palabra pueda llevar bendición a otras vidas. Lo importante es que usted y yo también hagamos la obra de Dios. Así que en esta mañana agradecemos a usted su sintonía, agradecemos que nos permita llegar a su hogar y dejarle una palabra de bendición. Hoy, cuando la situación económicamente hablando en el mundo se ha desquebrajado en forma total, cuando vemos que la situación económica ha orillado a los países a tomar decisiones tal vez equivocadas, no importa. Lo que sí importa es que Dios a usted no lo ha dejado, y a mí tampoco. Esta palabra está en un presente continuo. Fue ayer, es hoy y será mañana. Por eso hoy Dios está buscando hombres, mujeres que tengan poder, que tengan valor, hombres y mujeres que se paren en la brecha, hombres y mujeres que asuman el reto, hombres y mujeres que puedan decir de una u otra manera: estoy parado en la brecha, estoy haciendo la obra de Dios. Pero qué lamentable y qué triste se ha puesto en nuestro corazón de ver que muchas personas, dícese cristianas evangélicas, han desertado, se han quedado tiradas en el camino, han olvidado que un día Dios les salvó, han olvidado que estaban yendo a la iglesia, han olvidado que tenían privilegios en donde ministraban la palabra de Dios. Hay gente que ha desertado hoy en día. Y cuando hablo de desertar, es volvernos hacia atrás. Es donde revocamos nuestra decisión de poder seguir sirviéndole a Dios. En el ejército, en la ley guatemalteca, todo soldado que está en el ejército y decide ya no seguir en el ejército, óigame, es sancionado. Pero no una sanción de las del ejército propiamente dicho, sino que lo envían a la cárcel, lo envían a prisión, y ya no lo encarcelan con los mismos soldados, lo encarcelan con los civiles, allá donde la prisión sí puede detentar el corazón, detentar el alma, allá donde está con todos los demás, en donde no hay comida, en donde muchas veces no hay aire, en donde tienen que utilizar un sanitario para 300 personas. O sea, es parte de una sanción, de un sufrimiento, porque no han querido seguir en las filas del ejército. Pero Dios en su palabra nos dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y es eso lo que hoy nos invita, nos impulsa, para que usted, hermano y hermana, usted también pueda de una u otra manera
También decir yo no voy a desertar, porque el que deserta, el que se aleja de los caminos de Dios, aquel que mira indiferente las cosas de Dios, porque dice, porque Dios permitió esta pandemia, porque Dios no hace nada. ¿Cuánta gente he escuchado que están reclamándole a Dios? Pero cuando vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que todo está escrito en la Escritura. Hay que escudriñar. Por eso la Biblia dice, escudriñar las Escrituras, porque os parece que en ellas encontráis la vida eterna. Es ahí donde usted y yo tenemos que poder pararnos en la brecha y decir, yo soy un hombre, yo soy una mujer llena del poder de Dios. Si hoy le pregunto a usted, yo le pregunto a usted, hermano y hermana, usted que me escucha, ¿es usted un cristiano de poder? ¿Es usted un cristiano de poder? ¿Es usted una cristiana de poder? Usted debe responderse a eso, porque cuando nosotros somos cristianos, llenos del poder de Dios, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que saber que usted y yo somos diferentes. Tenemos que saber que en usted y en mí la gente debe de mirar algo diferente. Por eso la Biblia hay tanta promesa para los hijos de Dios. Por eso dice, en el tiempo de hambre, los hijos de Dios, dice, serán saciados, serán hartos, habrá sobreabundancia para el Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios está dispuesto a sufrir penalidades, está dispuesto a pasar prueba, está dispuesto a pasar frío, calor, desierto, está dispuesto, óigame, a los embates de la vida y no rendirse jamás. Por eso la pregunta hoy, esta mañana, ¿eres tú una cristiana de poder? ¿Eres un cristiano de poder? ¿O eres de aquellos cristianos que cuando la prueba viene, que cuando el problema se presenta en tu familia, todo iba bien, mientras que todo caminaba bien, aleluya, gloria a Dios, qué bueno? Pero cuando llega la prueba, cuando llega el problema a tu familia, a tu vida, cuando lo económico afecta a tu corazón, el desenvolvimiento de tu hogar, ¿será que sigues diciendo amén, gloria a Dios, aleluya? Eso es lo que el verdadero Hijo de Dios tiene que hacer, ser diligente. No puede ser que usted y yo nos dejemos derrotar por los embates de la vida. No puede ser que usted y yo nos dejemos derrotar por los problemas que se presentan a nuestra vida, por muy duros que sean los problemas. ¿Sabe por qué? Porque Dios está con usted. Porque Dios está con usted y conmigo. El Señor ha prometido que nunca nos va a dejar. Y solamente de saber que hay poder en nuestra vida para vencer. El poder no es solamente un poder político. Óigame, el poder político, mucha gente, los humanos hoy anhelan poder, se matan por poder. Cada 4 años una situación dura, difícil, y cada 4 años han muerto políticos, candidatos, porque están peleando el poder. Pero yo no le hablo de ese poder político, del poder económico. No le hablo de eso. Le hablo del poder de Dios en nuestra vida, que podamos dar y marcar la diferencia en el diario vivir, en el ámbito donde usted y yo nos desenvolvemos. La gente tiene que ver en usted y en mí, sin que digamos nada, tiene que ver que en usted y en mí hay una diferencia. En usted y en mí hay poder de Dios. En usted y en mí siempre hay alabanza a nuestro Dios. En usted y en mí siempre glorificamos a Dios, porque Dios es bueno. Y por eso viene a mi mente cuando está hablando Jesús, está hablando con sus discípulos, allá en el libro de los Hechos. Óigame, están hablando, y vamos a Hechos capítulo 1, versículo 4 en adelante, del 4 al 8 en nuestra lectura bíblica. Si usted tiene Biblia allí donde usted me escucha, abra su Biblia y léalo conmigo y vea qué impactante la plática, esa conversación que Jesús tiene con sus discípulos. A la letra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando juntos,
les mandó que no se fueran de Jerusalén. Oiga, qué importante, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban haciéndole preguntas de un reino natural, de un reino político. Pero Jesús viene y les responde y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahí viene donde Jesús les dice algo impactante. Oiga, pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y qué tremendo, hermano. Porque solo en ese versículo Jesús nos habla del presente continuo que hoy en nuestra vida. Que usted y yo, dice, vamos a recibir poder. Pero ese poder de lo alto, ese poder que solamente viene de Dios. Ese poder que no se compra. Ese poder que usted no puede ir al supermercado, a la torre, no puede ir a Walmart y pedir, denme 1000 quetzales de poder. No se puede. Ese poder es lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Y para que lo sobrenatural de Dios en nuestra vida ocurra, es necesario que usted y yo estemos en una búsqueda constante de nuestro Dios. Nuestro mensaje va enfocado siempre a que el hombre y la mujer deben de estar parados en la brecha, en la santidad de Dios. Que el hombre y la mujer que se dicen ser evangélicos debe estar viviendo una vida de acuerdo a la palabra de Dios. Aquel hombre, aquella mujer que hoy en día nos decimos evangélicos, debemos de saber que nuestra vida es como carta leída al mundo entero. La gente está viendo qué testimonio da usted. La gente está viendo qué testimonio doy yo. La gente tiene la vista, tiene los ojos puestos en usted y en mí. Y no dice que es evangélico, pues. Y no dice que iba a la iglesia, pues. Porque hay gente hoy, como dije al principio, que ha desertado, que ha dejado que el diablo le robe lo que Dios le daba, lo que Dios ya le había depositado. Pero cuando Jesús habla con sus discípulos y aquella gente, impacta mi corazón porque Jesús les dice: no os toca a vosotros saber los tiempos, dice, o las sazones del tiempo que solo mi Padre tiene en su sola potestad. Pero hay algo impactante. Y Jesús le dice a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, lo sobrenatural de Dios. Cuando usted mira y puede leer en Lucas capítulo 3 versículo 22, dice que Jesús, después de ser bautizado en el río Jordán, algo extraordinario ocurre, algo impactante ocurre. La gente estaba viendo cómo Jesús se bautizaba en aguas en el río Jordán, cómo Juan el Bautista bautizaba a Jesús, pero de repente dice que se oyó un estruendo en el cielo, pero se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual, dijo, yo tengo contentamiento. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Dios estaba hablando, abrió el cielo para poder pronunciar esas palabras. Y se estaba refiriendo a Jesús. Este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. ¿Será que hoy Dios puede abrir el cielo y puede decir eso de usted y de mí? Este es mi hijo, esta es mi hija amada en la cual yo tengo contentamiento. ¿Será que Dios hoy puede decir eso de nosotros? Y a partir de ese momento,
la Biblia nos registra ese acontecimiento grande donde sale y en forma de paloma se posó sobre Jesús el Espíritu Santo. Y hoy, cuando hablamos de ello, estamos hablando que Jesús dijo, pero recibiréis poder. Cuando usted nota en el versículo 4, Jesús dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que era la promesa del Espíritu Santo, que se quedara en Jerusalén. Jerusalén es tipo de nuestra casa. Hoy usted y yo debe saber que Jerusalén es nuestra casa, porque estaba hablando del pueblo de Israel. Judea era otra ciudad, y hoy lo vamos a tipificar, lo vamos a ejemplificar de una mejor manera. Cuando Jesús le dice, les mandó a los discípulos que no se fueran, que se quedasen en Jerusalén, es porque no podían empezar su ministerio, no podían empezar a predicar este evangelio de vida. No lo podían por una razón: si no tenían el Espíritu Santo, si no habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y porque Jesús, a partir del momento que el Espíritu Santo se posó como paloma sobre él, algo ocurrió. A partir de ahí Jesús empieza a hacer milagros, esos milagros extraordinarios. Allá en las bodas de Caná de Galilea se registra ese milagro tremendo que Jesús realiza para poder iniciar su ministerio. Entonces era necesario que el Espíritu Santo estuviera en él, sobre él. Y eso es lo que Jesús está hablando hoy. Está hablando en un presente continuo. Está diciendo, pero recibiréis poder. Vuelvo a la pregunta: ¿es usted un cristiano de poder? ¿Es usted una cristiana de poder que no se amilana ante los problemas? Y que ese poder sobrenatural de Dios en su vida, ese poder hace que usted dé batalla, de guerra, pelee con los embates de la vida y pueda en medio de todo glorificar el nombre de Dios. Hoy, cuando vemos las situaciones difíciles que hay, tenemos que saber que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios todopoderoso. Alguien podrá decirme, predicador, he estado pasando problemas duros, difíciles. Predicador, ya no sé qué hacer. Ya oré, ya ayuné, ya leí la palabra, ya pedí consejo, pero no vino nada claro. Óigame, es momento de doblar, seguir doblando rodillas. Hermano, pero ya doblé rodillas. Siga doblando rodillas. Siga orando a Dios. Porque Dios abrirá la brecha. Cuando usted y yo nos mantenemos de rodillas delante de Él, nos podemos mantener de pie delante del mundo. Cuando el Hijo de Dios se mantiene de rodillas delante de Dios, se va a mantener de pie ante el mundo, porque tiene el poder de Dios. Y ahí es donde Jesús le dice a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Por eso allá en el libro de Efesios 1:8 dice, porque fuisteis sellados con el Espíritu Santo desde el momento que creísteis. Pero una cosa es el sello y una cosa es la llenura. Si usted dice, muy bien, tengo hambre, solo porque le pongan un sello no se le quita el hambre. Es necesario ser lleno del poder de Dios. Y es ahí donde usted y yo tenemos que buscar de la presencia de Dios. Es ahí donde usted y yo no tenemos que hacer caso de los embates de la vida. Tenemos que estar cada día pidiendo a Dios que su fuerza, su gracia, su poder en nosotros sea algo sobrenatural. Recuerde que el Espíritu Santo es la persona y el poder a través de quien se recibe la ayuda y la habilidad para compartir la vida y poder permanecer en el reino de Dios. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo es lo sobrenatural en nuestra vida. Alguien me dirá, pero hermano, ¿cómo es eso del Espíritu Santo? Yo quiero saber. Es necesario que para que tú puedas sentir y poder proyectar y poder sentir
lo que es la llenura del Espíritu Santo, es necesario, como siempre lo digo, estar conectado con Dios. Tener una conexión continua. Es una relación continua con Dios, porque entonces nuestra alma está preparada para ser llena del poder de Dios. Y cuando Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Oiga, va a haber una investidura sobrenatural sobre usted y sobre mí, que ya la tenemos que tener. La llenura de Dios, porque dice que estaban, óigame, estaban allá en el aposento cuando el Espíritu Santo, todos estaban juntos, unánimes, y entonces como un estruendo entró y repartió lenguas a todos, y todos empezaron a hablar lenguas. Se le evidencia la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa es la llenura. Cuando entonces entendemos el lenguaje divino y podemos hablar nuestras lenguas y comunicarnos con el cielo. Esa es una experiencia maravillosa, porque es algo que viene del cielo. No es que usted venga y usted se lo invente y usted empiece a hablar lenguas porque quiere hablar lenguas. No, no, no. Es algo sobrenatural. Es el lenguaje del cielo. Es el lenguaje que Satanás no entiende. Cuando usted ora en lenguas ocurren cosas extraordinarias. Pero quiero detenerme en estos pocos minutos todavía. Cuando Jesús le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Quiere decir que con el poder de Dios para vivir nuestra vida espiritual y material vamos a ser testigos en casa. Porque en casa sí nos conocen bien. Allá en casa no saben si usted es verdadero cristiano, si es una verdadera cristiana, si es auténtica. Si allá en casa usted dice malas palabras, dice palabras obscenas, o usted allá en la iglesia canta bonito, pero allá en la casa escucha otras cosas. Es ahí donde en casa, donde primero tenemos el tener el poder de Dios en nuestra vida, vamos a poder dar un testimonio de que Jesús vive en nosotros, de que somos diferentes, de que sí oramos en casa, de que sí ayunamos en casa, de que sí leemos la palabra de Dios en casa. Tenemos que dar testimonio de un buen comportamiento, de una buena actitud en casa. Hoy cuando la familia se ha unido es donde también es la prueba del Hijo de Dios. Tiene poder para dar un buen testimonio en casa. Ahí en casa, ¿cuántas veces me he reunido con cristianos que supuestamente lloran y dicen y hablan de que aman a Dios, pero después de 10 minutos de hablar con ellos, óigame, me doy cuenta que hablan palabras obscenas? Hay personas que tienen hasta células en su casa, pero que toman licor cuando nadie los ve, pero hay un ojo divino que siempre los ve. Por eso en casa tenemos que dar un buen testimonio. Y cuando nos habla de Judea, nos habla, hermano, de la iglesia. Nos habla de la iglesia Judea. ¿Será posible que usted y yo damos buen testimonio en la iglesia y en la casa? Allá en la iglesia nos sabemos comportar, o somos cristianos rebeldes, que todos criticamos en la iglesia, que si el pastor hizo esto lo criticamos, si no lo hizo también lo criticamos, que porque puso al hermano fulano lo criticamos, y si no también lo criticamos porque no lo puso. Creemos que a nuestra manera deben de hacerse las cosas. Damos un buen testimonio en la iglesia, que si oramos, si somos activos y si colaboramos, somos fieles en la iglesia, en testimonio, en nuestra área económica, cumplimos con nuestras ofrendas, cumplimos con nuestros diezmos. Alguien dijo, pero ahora que hay pandemia, estamos de vacaciones, todo está cerrado, dice, no, ni siquiera tenemos que diezmar. No sé si lo diría en broma o no, pero gente así. Pero hay gente tan linda que sí sabe su responsabilidad con Dios y sabe qué tiene que hacer. Porque de todo lo que Dios le da, él sabe qué parte le pertenece a Dios. Hay gente que también, hermano, nosotros en la iglesia decimos todo es voluntario. Usted quiere cumplir la palabra de Dios, cumpla la palabra y sabe qué tiene que hacer. Pero no lo vamos a obligar nunca, jamás.
Si usted quiere hacerlo y cumplir la palabra, lo va a hacer. Si no quiere cumplirla, allá usted con Dios. Pero nosotros no lo obligamos a nada ni a nadie. Pero el testimonio en Judea es en la iglesia, donde usted no critica al hermano, donde usted ora por el hermano, ora por los líderes, ora por su familia, ora por usted. Eso es. Y ahí en Samaria, allá en el trabajo, conoce que tú eres cristiano, conoce que verdaderamente tú eres cristiano, que no le vaya a pasar lo que le pasó a un joven que en la iglesia la gente lo super quería. La gente lo quería muchísimo porque la iglesia era atento, lloraba, cantaba, alababa a Dios, gloria a Dios, aleluya. Un día de tantos el pastor necesitó ir a buscar al hermano Juanito. Digo, voy a ir a su trabajo, me queda cerca, necesito que me dé un dato. Y llegó y fue a preguntar allá a su trabajo y llegó y preguntó mire, es un joven, él se llama Juan, en la iglesia le decimos Juanito. Y la gente, la recepcionista le dice, pero aquí no hay nadie que se llame Juan. Le dice, bien, hay alguien que se llama Juan. Yo sé que trabaja en esta empresa, es evangélico. Y la señorita le dice, aquí en la empresa no trabaja ningún evangélico. No hay ningún aleluya, no hay ningún creyente en que, no hay nadie de eso. Dice, bien, y él le aseguraba que ahí trabajaba en la empresa el hermano Juanito. Porque en la iglesia el muchacho, ese varón era tremendo, pero en su trabajo daba un mal testimonio. Nadie sabía que aquel muchacho era cristiano, porque en su trabajo hablaba palabras obscenas, porque en su trabajo hacía cosas indecentes, porque en su trabajo él no daba un buen testimonio. Por eso hoy Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos allá en casa, en la iglesia, Jerusalén, Judea, la iglesia, Samaria, lugar de trabajo y hasta lo último de tierra. Quiere decir allá en todo el mundo. Óigame, en todo el mundo. Donde vayamos, donde nos encontremos, tenemos que dar un buen testimonio de que Jesús vive aquí en el corazón, de que usted y yo somos diferentes, de que usted y yo vivimos la palabra, de que usted y yo tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón y Él ha cambiado nuestra vida, ha cambiado nuestro lamento en gozo, nuestra tristeza en alegría, porque teniendo a Dios lo tenemos todo. No importando que la enfermedad visite tu hogar, no importando que la muerte misma visite el hogar, Dios está con nosotros y Él sabe lo mejor para nosotros. Por eso hoy, hermano y hermana, pidamos a Dios que su Espíritu Santo pueda hacer una obra perfecta en nosotros y que usted y yo estemos dispuestos a que esa obra de Dios se pueda hacer en nosotros y que así podamos dar testimonio en todo lugar donde nos encontremos de que Cristo vive en nosotros y podamos anunciar así, sin palabras, el reino de los cielos. Alguien dice que las palabras dicen mucho, pero el ejemplo, los hechos arrastran multitudes. Y eso porque con el ejemplo hablamos más que con las palabras. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser buenos hijos de Dios, buenos cristianos. Que Dios ponga su misericordia, su gracia en nosotros para seguir adelante, a ser buenos hijos de Dios, y que la bendición de tener el Espíritu Santo en nuestra vida nos haga cristianos de poder, hombres y mujeres de valor, que asuman los retos, los cuales están ahí a la orden del día, a vivir la palabra de Dios. Que Dios le continúe bendiciendo, pidiéndole a Dios que nos dé la ayuda para dar un buen testimonio en las áreas de la vida en las cuales nos desenvolvemos, principalmente en nuestra casa, nuestra iglesia, nuestro trabajo y en todo lugar. Que Dios le continúe bendiciendo, no sin antes orar, porque la oración del justo, dice la palabra, puede mucho. Obrando eficazmente puede mucho. Y queremos orar por nuestra hermana María Elena de Cruz. Ha estado afectada, muy afectada, pero ella pertenece a nuestra iglesia central, Pacto de Vida,
y vamos a orar para que Dios ponga su mano y que toda enfermedad sea cancelada en el nombre de Jesús. Y también usted, si está enfermo, créale a Dios a través de esta oración. Creámosle al Señor y creamos que Dios puede obrar y hacer un milagro de sanidad total en su vida. Gloria al Señor. Vamos a orar. Ore conmigo y dígale: si hasta este momento usted no ha dado un buen testimonio, aún en la pandemia, allá dentro de casa, dígale: Señor, ayúdame. Necesito dar un buen testimonio aquí en mi casa. Necesito cambiar. Reconcíliese con Dios. Sea diferente. Sea un hombre y una mujer distinta. Que el etiquetamiento de evangélica le quede bien puesto y no solamente de adorno. Que realmente seamos buenos hijos de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Dios eterno, porque no cabe ni la menor duda que tú tienes el control de nuestra vida. Hoy venimos delante de ti dándote toda gloria, toda honra, toda alabanza. Oh Dios eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret, recibe alabanza, gloria, la pleitesía y la adoración son para ti. Reconocemos que tú eres el grande y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Tu palabra dice: destile los cielos, ábrase la tierra, produzcase la salud. En el nombre de Jesús ponemos a nuestra hermana María Elena de Cruz y por hermano Salomón Cruz también, para que tú puedas obrar, Padre, la vida hermana María Elena. Toda infección, todo lo que no es de Dios, yo lo cancelo ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice que por tu llaga hemos sido nosotros curados. Y en el nombre de Jesús, ahora envío esa palabra de sanidad. Usted que está pasando alguna enfermedad, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Levante su mano y créalo. Diga: yo recibo sanidad ahora. En el nombre de Jesús. Desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies. Ahora mismo yo cancelo la enfermedad en los cuerpos enfermos. Y en el nombre de Jesús destruyo la enfermedad. Te pido por mi madrecita, hermana Estelita de Hernández, que ha estado afectada, está en cama. Pero ahora, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo la visite, la toque y ella reciba en esta hora, reciba sanidad. Toda enfermedad es cancelada en el nombre de Jesús de Nazaret. Decreto sanidad divina sobre los cuerpos enfermos. No importa si es diabetes, no importa si es colon irritable, no importa si es matriz que está afectada, no importa la enfermedad como se llame, yo la destruyo en el nombre de Jesús de Nazaret y declaro sanidad de Dios en los cuerpos enfermos. Ahora esto se recibe por la fe. Usted diga: yo recibo, yo lo declaro, y empiece a confesar victoria, aún teniendo el dolor, porque cuando usted cree, va a haber la gloria, va a haber la mano de Dios en su vida. En el nombre de Jesús, te pido por aquellos, todos aquellos que hoy se han conectado, que están con nosotros, en el nombre de Jesús, Señor, los bendigo. Te pido por la iglesia Pacto de Vida, Señor. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús, por la iglesia central, por la iglesia El Búcaro, iglesia Campanero, Brillantes, Señor, en el nombre de Jesús, a cada uno de los miembros de la iglesia, aquellos que han estado pasando problemas, dificultades, te pido que extiendas tu mano de poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, por aquellos que tienen problemas judiciales, te pido que tú resuelvas, que tú pongas tu mano, que tú saques, Señor, misericordia de ti para dar, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Dios eterno, que nos guardes una semana más. Guarda a tu pueblo, Señor amado, y por todos aquellos que de las iglesias que nos escuchan, a todos aquellos pastores, bendícelos, guárdalos, sosténlos con tu mano poderosa.
en el nombre de Jesús, Señor. Te pido por hermano Enrique Molina de Costa Rica y su esposa Marita de Molina, que tu mano poderosa los sostenga, los ayude, seas tú el proveedor, sé tú el que los ayude a mantenerse como hasta ahora, abriendo ventanas, puertas del cielo para su bendición. Por Javes Meda, nuestro amigo, Dios mío, te pido que lo bendigas, que lo ayudes, que lo guardes, que lo sostengas con mano fuerte a él. Hermana Lorena de Meda, Señor, en el nombre de Jesús les bendecimos a toda la familia en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, allá en Estados Unidos, en los distintos lugares donde nos están escuchando, guarda la vida de nuestros familiares, Señor. En el nombre de Jesús ponemos un cerco de gloria, vallado de ángeles, que acampen alrededor de ellos, los guarde, los defienda. Por mi hermano Manolo, Señor, su esposa, su familia, guárdalos, bendícelos en el nombre de Jesús. Por Carlos Guillermo y su esposa y toda su familia, guárdalos en el hueco de tu mano, Dios mío, en el nombre de Jesús. Por Sandrita Choto, por Carlitos Asensio y sus hijos, guárdalos en el hueco de tu mano, bendícele en el nombre de Jesús. Por hermano Cristian García allá en Los Ángeles, también por hermano Willy Dardón, su esposa, Señor, por todos aquellos que nos conocen, Señor, por los pastores de Iglesia Judea, bendícelos, Señor, por los pastores, nuestros pastores del alto eterno Dios, Señor, hermano Romeo, hermana Cheli, bendíceles en el nombre de Jesús. Muchas gracias, porque sabiendo, Señor, que creyendo en tu palabra, Señor, para el que cree todo le es posible, en el nombre de Jesús. Allá Wendy, Señor, allá en Fort Walton, Florida, también bendiciones, Señor. Allá en Houston, en Maryland, en todo lugar que nos han escuchado, enviamos muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer a Dios su misericordia y porque usted nos ha escuchado. Que sea de bendición para usted una palabra y de reflexión a nuestra vida, para que la palabra la pongamos por obra. Hasta el próximo domingo, si Dios así lo permite, pero en 3 semanas, la pastora general, mi esposa, Mirnita de Hernández, estará predicando siempre un mensaje de bendición para su vida. Que Dios le continúe bendiciendo, y saludos y bendiciones para todos en controles. Jaimito Junior, mi hijo, y también hermana Ivania, hermano Dylan, hermana Morena, todos gracias por hacer posible estas transmisiones. Que Dios les bendiga.